Buenos días para todos y bienvenidos a la segunda jornada del noveno Coloquio Internacional de Semilleros, Cadetes por la Ciencia. El día de hoy daremos inicio con la Conferencia Internacional sobre la importancia del pensamiento crítico en el entrenamiento de los jóvenes oficiales, a cargo del Dr. Darik Parentó, profesor asociado del Royal Military College, St. James. De este modo, entonces, tengo la oportunidad de presentarles al Dr. Darik Parentó, quien posee un PhD en Filosofía de la Universidad de París. El Dr. Parentó es graduado del Colegio Real Militar de Canadá, de la clase del 96, con entrenamiento como oficial de infantería. Es profesor asociado en la Escuela Real Militar de Canadá, Escuela Militar Real de St. James, donde enseña ciencias políticas y filosofía. Él actualmente sirve como decano asociado de los programas universitarios. Su principal campo de investigación es en filosofía política y la política de Quebec. Entre sus publicaciones tenemos las ideologías políticas, el espectro político, los 50 discursos que han marcado el Quebec, la guía republicana para quebequenses. El doctor Parentó es miembro activo en la Oficina de Relaciones Exteriores de Quebec y en los últimos años ha tenido la oportunidad de organizar diferentes visitas a las academias militares africanas acompañando oficiales cadetes canadienses. Como parte de los programas del Directorio Canadiense de Entrenamiento Militar y Cooperación, el doctor Parentó ha desarrollado junto con colegas de la Escuela Militar Real de St. James un curso de ética militar diseñado para oficiales y ha participado en misiones de entrenamiento profesional en varios países tales como Senegal, Malí, Benín, Jordania, Georgia, Malasia, Perú, Colombia, entre otros. I'm glad to introduce yourself, sir, here. The auditory is ready for you. Welcome. Buenos días. Good morning to all. Ahora me gustaría agradecer a ESMIC por hacer esta conferencia la importancia del pensamiento crítico en el entrenamiento de jóvenes oficiales. Yo soy doctor profesor Darik Parentó del Colegio Militar de San Juan. Daré mi conferencia en inglés. Hablaré lentamente. With the current complexity of the world order, intellectual training and formal education now occupy a significant place in the initial training of officers in military academies. Con la complejidad actual del orden mundial, la educación y formación intelectual ocupan una parte significativa en el entrenamiento de oficiales en escuelas militares. The curriculum of military academies of the 19th century mostly revolved around tactical training. Founded in 1876, the Royal Military College of Canada, or sister college in the other province in Canada, for example, only offered 12-month training during its first years, mostly focused on alternate training at the bachelor level. El currículo de escuelas militares del siglo XIX se basaba más o menos en el entrenamiento táctico. Fundado en 1876, la Escuela Militar Real de Canadá, una escuela militar asociada a la nuestra, que se encuentra en otra región canadiense, solamente ofrece un programa de entrenamiento de unos 12 meses durante los primeros años de su existencia, enfocado más o menos en un entrenamiento de artillería administrativa. Today, its curriculum is structured around a 4-year program leading to an undergraduate university diploma. This trend is similar to that we see today in most military academies in the world, including ESMIC in Colombia with a 4-year training program. Hoy su currículo que es basado en un programa de 4 años que termina en la obtención de un diploma de pregrado. Este parece algo que se encuentra en la mayoría de las escuelas militares en el mundo, incluyendo las de Colombia. So, in addition to the acquisition of military skills related to the profession of arms, the development of a solid intellectual background, usually through university studies,
involves significant resources. But what type of intellectual training or education is best suited to train young officers? Una fuerte formación intelectual y universitarios, muchos recursos financieros. El punto intelectual de educación es más complejo. In this presentation, I wish to argue that the development of critical thinking should occupy a key place in the education of young officers. En esta exposición me gustaría argumentar que el desarrollo del pensamiento crítico debería ocupar una posición preponderante en la educación de jóvenes oficiales. Critical thinking is certainly not easy to define. I will try to sketch its outlines in a few minutes. But we can say that it refers to a certain type of autonomous reasoning ability anchored in a broad general culture, coupled with sound judgment. No es algo fácil definir lo que es el pensamiento crítico, aunque daría una breve descripción ahorita. Pero sí podemos decir que hace referencia a un cierto tipo de habilidad de razonamiento autónomo, basado en una cultura general muy amplia y con buen juicio y influencia. So my question, that serves as the title of my paper, the development of critical thinking for young officers. Why, how, in what form? Entonces, el pensamiento crítico se refiere a un tipo especial de habilidad intelectual. ¿Para qué el pensamiento crítico en el entrenamiento inicial de oficiales? ¿Por qué tan temprano en su carrera? So critical thinking refers to a special type of intellectual ability to think on your own as an autonomous subject, using a broad variety of intellectual tools to judge correctly. El pensamiento crítico solamente puede ser aprendido o adquirido por medio de diversas experiencias de vida. Es un proceso que dura toda la vida. So the critical dimension attached comes with the ability to reflect on your own thinking. Critical thinking thus implies a certain level of autonomy, being able to think on your own, being able to mobilize different intellectual tools to think clearly and to reflect on your own reasoning process. It builds on your autonomy to think on your own. La dimensión crítica del pensamiento crítico viene con la habilidad de estar capaz de reflexionar su propio proceso de pensar. Implica entonces un cierto nivel de autonomía, sin ser capaz de pensar independiente, movilizar diferentes herramientas intelectuales para poder pensar claramente y reflexionar en el proceso de razonamiento de sí mismo. Pensar por sí mismo es la autonomía de uno. So as such, it necessarily implies the capacity, when needed, to think outside of commonly shared point of view of your milieu. The ability to engage one's thoughts regardless of what others think. Implica necesariamente la capacidad de pensar afuera de los puntos de vista compartidos por la mayoría del entorno, entablar los pensamientos de uno, no importa lo que opinan los demás. But by saying that, I do not mean what we see in most civilian universities, where critical thinking mostly refers to an intellectual posture which consists of using theories and concepts that lie outside the dominant or mainstream theories. Eso dicho, no quiero decir la misma cosa de lo que vemos en la mayoría de las universidades civiles, donde el pensamiento crítico hace referencia solamente a una posición intelectual que consta de teorías y conceptos que se encuentran afuera de las teorías dominantes y tradicionales. As if to adopt a school of thought on the margins would be a sign of autonomous thinking. To systematically reject what is considered the norms in your society is not a proof of critical thinking. Sometimes, to adopt the point of view of the majority, when it's the right decision to make, and when this results from a thoughtful process, is to think critically. Como si el hecho de adoptar una escuela de pensamiento marginal sería nuestro pensamiento autónomo.
Rechazar sistemáticamente lo que es de considerar la norma en la sociedad mínima no es una prueba de pensamiento crítico. A veces adoptar el mismo punto de vista que lo de la mayoría cuando es la mejor decisión para tomar y cuando es un proceso reflexivo es una manera de pensar críticamente. So let us leave aside here the question of the definition of critical thinking. Why include critical thinking in the initial training of officers? Debemos hablar por un momento para examinar la relevancia del pensamiento crítico para jóvenes oficiales. ¿Para qué el pensamiento crítico en el entrenamiento inicial de oficiales? Why so early in an officer's career? Some might be tempted to think that it is only much later in one's career that an officer would be called to make real use of critical thinking. Indeed, the field of duties and responsibilities of a junior officer is usually limited to simply enforcing orders at the tactical level and not to design strategic plans that would require the use of autonomous creative thinking. ¿Por qué tan temprano la carrera de un joven oficial? Unos podrían pensar que sería mucho más tarde en su carrera que un oficial sería llamado a usar sus competencias de pensamiento crítico. De hecho, los deberes y responsabilidades de un joven oficial están normalmente limitados a enforzar órdenes a nivel táctico y no para diseñar planes estratégicos que requieran el uso del pensamiento creativo autónomo. For example, an infantry officer that is simply to lead a platoon does not need to use great strategic thinking, as mostly is what is required from him or her is to simply lead troops at the platoon level. Un oficial de infantería, eso quiere decir simplemente liderar un pelotón. Esta forma de pensar puede ser vista en el plan de desarrollo de oficiales del ejército estadounidense. For example, this rationale can be seen in the US Army Development Officer Plan, where critical or creative thinking is one of the learning outcomes of the Command and General Staff Officer course, a mid-career professional military education program for officers. Candidates on this course are normally at the rank of major. En el ejército estadounidense, el pensamiento crítico y creativo es una de las metas de aprendizaje del curso para oficiales de la Escuela de Comando y Estado Mayor, un programa profesional de formación militar para oficiales que se encuentran en mitad de su carrera. La mayoría de sus participantes tienen el rango de mayor. Critical thinking is certainly a part of the curriculum at West Point, for example, but it certainly does not occupy the central place it does in the Command and General Staff Officer course. What is implicit here is that learning to think critically comes as a requirement later in an officer's career. It's certainly a real need for staff and flag officers. But for junior officers, Aunque el pensamiento crítico también tiene su parte en el currículum de West Point, por ejemplo, no tiene tanta importancia que lo que ve en el curso que ha publicitar. Lo que uno entiende de eso es que aprender a pensar críticamente llega a ser un requisito laboral más tarde en la carrera de un oficial. Claro que es necesario para los oficiales altos y los de Estado Mayor, pero por jóvenes oficiales. so why bother trying to teach that at military schools, where junior officers have so many other things to learn in their first years of training and education? Entonces, ¿por qué enseñarlo en las escuelas militares si ellos tienen demasiadas otras cosas para aprender los primeros años de su entrenamiento y formación? The thing is that critical thinking can only be learned or acquired through diverse life experience. It is a lifelong process. Critical thinking must be based on and engage a certain disposition of mind, which must be acquired early in life. El pensamiento crítico solamente puede ser aprendido o adquirido por medio de diversas experiencias de vida. Es un proceso que dura toda la vida.
pensamiento crítico debería estar basado en una cierta disposición mental, lo cual debería ser adquirido temprano en la vida. So the intellectual or mental disposition required to exercise critical thinking are not tools that can easily be acquired later in life, but rather at a younger age and develop over time. Critical thinking is not simply an intellectual competency one acquires as a technique, like knowing how to ride a bike or drive a car. La disposición mental e intelectual requerida para pensar críticamente no es una herramienta que puede ser adquirida tarde en la vida, sino una habilidad y desarrollada con el tiempo. El pensamiento crítico no es una competencia que se puede adquirir, como por ejemplo aprender a montar bici o manejar un carro. It refers to a certain attitude, a disposition or habit of thought that needs to be developed and strengthened throughout life for it to ever flourish in a person. Mejor dicho, hace referencia a una cierta actitud, disposición mental o hábito de pensamiento que debería ser desarrollado y fortalecido a lo largo de la vida para que crezca en una persona. So critical thinking, how do we define it? And also how we can best evaluate to see if someone can think critically. Entonces, el pensamiento crítico, cómo definirlo y también qué hacer para mejor evaluarlo. One of the difficulties in incorporating critical thinking training in curricula at military academies El currículum en escuelas militares tiene que ver con su evaluación. ¿Cómo podremos asesorar el pensamiento crítico en el contexto de educación formal? Mastering algebra is easy to assess in the classroom. Writing skills can also be easily evaluated, even if the subjective aspect comes into play. But critical thinking, doesn't it belong to the type of skills whose mastery can only be shown in real-life situations, outside of the classroom? Asesorar matemáticas es fácil, también escritura, pero en cuanto al pensamiento crítico, no tiene que ver con las competencias que solamente se pueden mostrar y evaluar afuera del aula de clase en situaciones reales. There are calibrated tests to evaluate critical thinking, such as the Cornell Critical Thinking Test, CCTT, the Military and Defense Critical Thinking Inventory, and the Watson-Glasser Critical Thinking Test. However, all of these tests, some of them well established in civilian universities, are indeed simply tests of logic. They evaluate reasoning skills. Existen exámenes para poder asesorar el pensamiento crítico, como por ejemplo el examen de pensamiento crítico de Cornell, el inventario de pensamiento crítico del Ejército de las Fuerzas de Defensa y por fin el examen de pensamiento crítico de Watson-Glasser. Pero todos esos exámenes, la mayoría de ellos bien atendidos en universitarios civiles, son solamente exámenes de lógica y razonamiento. Solamente evalúan el razonamiento lógico. In recent years, in most introduction to philosophy courses given at universities, logic has been associated with critical thinking. But in my view, to think critically is not simply to be able to avoid fallacies of reasoning or to be able to formulate logically valid and infallible judgments. It refers to a broader ability that can only be used in a social context and has a strong practical dimension attached to it. You do not think critically if you live alone on a deserted island and you formulate logically valid propositions in your head. Recientemente, en la mayoría de clases de introducción a filosofía, la ideología ha sido asociado con el pensamiento crítico. Pero, mi punto de vista es que pensar críticamente no es solamente para ser capaz de evitar fallecillas de razonamiento, ser capaz de formular opiniones lógicamente. Para formular juzgamientos que no son ciertos, es necesario referirse
a esa habilidad que solamente puede ser utilizada en el contexto social y debe ser una fuerte práctica en la dimensión de no solo del pensamiento crítico. Si ustedes creen que están solos en un desierto, en una isla, ¿cómo pueden formularlo lógicamente y realizar o crear una posición en su cabeza? So logical thinking embodies only one dimension of critical thinking, certainly the most easily measurable dimension, the formal one. However, critical thinking is not about knowing things or even if these things form the rules of logical argumentation. It refers to a special type of intellectual ability, which includes knowing logics and mastering the art of reasoning, but also to effectively use intellectual skills in real-life situations. El pensamiento lógico, formulación solamente de una decisión, una definición de pensamiento crítico, que es la dimensión más fácil de medir, o sea, la dimensión más formal. Tal vez el pensamiento crítico no solamente se trata de saber, conocer cosas, mientras esas cosas formulan las reglas de argumentación lógica. Eso hace referencia a un tipo especial de habilidad intelectual que incluye qué cosa de saber lógica y el arte de razonamiento, pero también de usar efectivamente capacidades intelectuales y situaciones de vida. Why is critical thinking so essential for an officer? Let us discuss the question again. Some might be tempted to say that critical thinking is somewhat incompatible with the requirements of military authority, which necessarily comes with the duty to obey, as it is fueled by some form of skepticism, curiosity, and imagination. Pero ¿por qué es el pensamiento crítico esencial para un oficial? Unos podrían decir que el pensamiento crítico es un poco incompatible con los requisitos de las autoridades militares, que vienen con el deber de obedecer. Al venir con el deber del obedecer, están llenos de escepticismo, curiosidad y algo de imaginación. Isn't it teaching critical thinking to young officers, taking the risk of undermining the military chain of command? Isn't that central mission of military academies precisely to bring young men and women to understand the true meaning of authority and command? Pero enseñar el pensamiento crítico a jóvenes oficiales no es tomar el riesgo de Toma el riesgo de que la cadena militar o el comando no es centralizar esa misión para las academias militares, dándole la oportunidad a ese joven hombre, joven mujer, que entienda el verdadero significado de la autoridad del comando. I am convinced that this type of thinking, if inculcated for the purpose of serving the profession of arms, can on the contrary strengthen the leadership of an officer and thus the authority of the institution as a whole. Estoy convencido que este tipo de pensamiento, si incluido por el propósito de servir a la profesión de armas, puede, al contrario, en fortalecer el liderazgo de un oficial y entonces la autoridad de una institución. As previously mentioned, critical thinking refers to the ability to think for oneself. To do this requires a certain amount of skepticism, that is, being able to question asserted truth or norms of your milieu. Entonces, el pensamiento crítico hace referencia a la habilidad para pensar en sí mismo. Para hacer eso necesita un poco de escepticismo, o sea, la capacidad para ser capaz de cuestionar verdaderas normas de su sociedad.
Thus, critical thinking comes with a certain level of self-confidence, in the same way as it strengthens one's self-confidence, and results in one being able to resist the pressure of peers or group thinking. Critical thinking sometimes requires breaking free from simply going with the flow, and even sometimes going against the current and assuming one's position. El pensamiento crítico entonces viene con un cierto nivel de confianza en sí mismo, de la misma manera que fortaleza a la confianza en sí mismo. Y eso resulta en que uno puede ser capaz de resistir a la presión grupal y el pensamiento grupal. El pensamiento crítico a veces requiere que uno pueda liberarse del pensamiento grupal y entonces a veces ir contra la posición del grupo y sumar los pensamientos de uno. We all know how important self-confidence is in the exercise of leadership. It is important for an officer to always maintain a certain level of doubt about himself or herself. Becoming overconfident can indeed weaken someone's authority, as officers are above all human beings like any other. But in general, self-confidence certainly inspires respect and incites obedience in subordinates, as they are always more inclined to follow someone who seems to know exactly where he or she is going, rather than someone who is simply perceived to be a pal. Todos sabemos la importancia de estar seguros de nuestro liderazgo en el desarrollo de nuestras actividades militares. Sin embargo, nuestros líderes también deben dudar de ellos mismos. Estar seguro de lo que estoy diciendo puede hacerme sobrepasar en la autoridad como oficial. Sin embargo, estamos siempre marcados en la parte humanitaria como cualquier otro ser. Pero, en general, la autoseguridad, de estar seguro de mí mismo, me va a inspirar a respetar la obediencia y la subordinación. Siempre estando más inclinado a seguir a alguien el conocimiento exacto de lo que va a pasar. Ese alguien es simplemente Es mejor ser líder en eso que alguien que sigue. mejor ser líder en esa parte que estar castigando constantemente. As such, critical thinking provides officers the opportunity to strengthen their leadership. Being seen by their subordinates as critical thinkers, they project the image that their authority is derived not only by their rank or the position they hold in the chain of command, but rather by their ability to justify their decisions and orders as autonomous acts of decision, rather than simply applying orders from above. Entonces, el pensamiento crítico le va a dar al oficial la oportunidad de fortalecer ese liderazgo. Si bien es cierto que es visto por su subordinado como un pensador crítico, sus proyectos, su imagen, su autoridad no va a ser solo dada por su rango, sino que también maneja la cadena del mando. Sin embargo, para esta habilidad o para misiones,